Sabemos desde el gobierno de Perú, usted es el presidente del directorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Vienen trabajando a nivel nacional, liderando este proceso de planeación para la implementación de la Agenda 2030 en Perú. Cuéntenos un poco qué significó este contexto de la COVID-19 para el trabajo que ustedes realizan desde ese plan. Y lo que se venía trabajando desde, ustedes lo pueden ver en el informe nacional voluntario del 2017, ahí estaba lo que se proponía. Y ahí se proponía implementar la Agenda 2030, creando una visión de país de largo plazo y aterrizándola en un plan de desarrollo nacional. Estábamos en ese proceso porque se aprobó la visión después de 2 años, en 2019, y en marzo, lamentablemente, el trabajo que se estaba haciendo con los 26 gobiernos en todos los departamentos del país para formular sus planes de desarrollo en sus territorios, se paró. ¿Qué pasó después? Perú tiene este mecanismo que es el Foro del Acuerdo Nacional. Entonces, todo fue cambiando y cambia cada mes, sigue cambiando ahora cada mes. Entonces, rehacemos todo, ¿no? Por ejemplo, los mensajes principales que enviamos en abril cambiaron mucho en mayo. El informe nacional segundo de mayo ya refleja esa situación y refleja este hecho que voy a comentar ahora, es que en este espacio de sociedad, Estado y partidos políticos se logró un compromiso de toda la sociedad peruana y su Estado que se llama Compromiso por la Protección de la Vida y Hambre Cero, porque se notó que la pandemia podía afectar la vida diaria de la gente, le estaba afectando. Y ese compromiso pone primero el evitar daños por causa evitable, protección de la vida. Eso se discutió con los 26 departamentos y creo que eso es importante mencionarlo porque es cómo tratamos de que sean en cada uno de los departamentos del país y en varias provincias de las 196. Se acordó una secuencia que la tenemos descrita, si quieren verla en detalle, en la página 5 del Informe Nacional. Las autoridades y las poblaciones locales acordaron seguir una secuencia. Primero, proteger la vida, proteger los medios de vida, ver las cadenas esenciales de abastecimiento. Todo eso sigue vigente ahora porque la emergencia en Perú sigue, lamentablemente. La actitud ciudadana, que tiene que ver cómo las personas, cada uno en su geografía y en su cultura, que en Perú cambia mucho de la Amazonía a los Andes a la costa, al océano, actuaban, y después ver todo el tema de reactivación y de activación económica otra vez. Eso fue a partir de mayo, entonces se empezó a recuperar la capacidad para hacer eso. Y eso está costando, es muy difícil, continúa, pero la forma real de implementar la Agenda 2030 para nosotros, como lo ha declarado el jefe de Estado el 18 de septiembre en la reunión del Momentos de ODS, es incluir todo esto en un plan estratégico de desarrollo nacional que va a tener tramos al 2030, 40 y 50. Para poder incluir eso se está recogiendo desde el nivel local las distintas realidades. Pero otra vez el mecanismo nuestro del acuerdo ha tomado una iniciativa de formular, se llama un Pacto Perú. Y ese Pacto Perú tiene 6 aspectos que se están trabajando. Es proteger más y buscar las formas inmediatas, pero también de mediano plazo, para salud, para educación, para desarrollo sostenible, para lucha contra la pobreza, pero también 2 temas que casi no se ven. Uno es la reforma y la mejora de la administración de justicia, es el acceso a justicia de calidad. Y la otra es nuestra organización, ustedes habrán visto que Perú está muy complicado, del sistema político. Entonces, con eso tenemos una serie de temas que ahora están siendo trabajados por 6 grupos de sociedad y Estado, que esperamos en octubre, que eso sea un insumo para la acción inmediata, para el plan de desarrollo de largo plazo, pero también para la conversación con las organizaciones políticas que se van a presentar a las elecciones el próximo año. Es decir, es cómo ordenamos el tránsito y se da continuidad a esas acciones para que no haya un frenazo adicional.
Gracias. Muchísimas gracias, señora Bogotá. Es un complejo bastante interesante para el de Perú, en unos momentos que se avecinan elecciones, que estamos en un proceso complejo, y ver lo que significó el COVID, ¿verdad? Cómo es que esta crisis, como mencionaba Marina en su intervención inicial, al inicio de la conferencia, dio la oportunidad de generar un espacio, o, bueno, de fortalecer un espacio que era el Pacto Nacional y generar estos nuevos acuerdos entre los diferentes actores de la sociedad para poder hacer frente a esta crisis, mientras nosotros seguimos trabajando en el marco de la implementación de la Agenda 2030. Este año, el Perú, el gobierno peruano, presentó su reporte voluntario, su segundo reporte voluntario nacional ante Naciones Unidas. El reporte voluntario nacional es este informe que explica sobre los avances de implementación de la Agenda 2030, que se presenta todos los años, y los países de manera voluntaria van alternando entre los diferentes años y presentando sus aportes. Yo le quería preguntar, señora Bugatas, un momento complicado, ustedes ya tenían una hoja de ruta un poco planeada, esto es un proceso de varios años y nos llega esta pandemia. ¿Cómo desde el Estado peruano se ha mantenido o se mantuvo la Agenda 2030 como un marco de acción en este proceso al 2050? Recordemos que ustedes tienen un trabajo, un planeamiento hasta el 2050, hasta el 2050, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes desde el gobierno peruano hicieron eso en un proceso tan cambiante? ¿Cómo aseguraron que la Agenda 2030 continúe vigente en su planeamiento estratégico? Sí, quizá lo más importante es como lo describimos en los dos informes nacionales, es que al haber incorporado la Agenda 2030 en el Mecanismo Nacional de Políticas y Planes, estaba ahí desde el 2016-17. Cuando se ha construido la visión durante 2 años en este espacio del Foro del Acuerdo Nacional, que incluye a la sociedad peruana completa, tratando de que sea completa, al Estado y a los partidos políticos, se logró la visión. Esa es una visión que es una aspiración de largo plazo. Esa visión, a pesar del COVID, no ha cambiado. Entonces, ahí hay un elemento que se mantiene. Igual que estas 35 políticas de Estado que tenemos en Perú, con todos los defectos que eso tiene y a veces la inaplicación de eso, pero eso da una cierta continuidad. Y es lo que comenté antes. En base a eso que continúa, había un diálogo entonces con el nivel departamental y provincial para construir los planes de desarrollo concertado que vienen de abajo hacia arriba y vienen desde mecanismos que tienen a sociedad y Estado en el nivel departamental, en el provincial. Eso estaba en camino. Esos mecanismos se están tratando de proteger más. Y desde ahí, es por eso que si ustedes ven nuestra delegación para el informe nacional, estaba compuesta por 73 personas y la gran mayoría eran de sociedad. El Estado era la parte más chica, como corresponde, ¿no es cierto? Pero además de la representación tipo nacional, había 26 representantes, uno por cada departamento, que vienen de estas mesas de concertación, que es otro mecanismo peruano raro, que trata de representar a la sociedad y el Estado. Eso se mantuvo todo el tiempo, es decir, se mantuvo en abril cuando se consultaron los mensajes, se mantuvo también para la consulta del informe, no de la manera que quisiéramos, pero la mesa, por ejemplo, de concertación hizo reuniones que agrupan a estos 26 departamentos, muchas de las provincias, reuniones grandotas, yo las he visto 300, 400 personas representando a la sociedad departamental. Entonces se ha tratado de mantener el mecanismo de consulta abierto. Ahí yo he puesto en el chat cómo está abierto ahora para comentarios tanto el informe como la preparación de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, que está en camino ahora. Para fijar esos objetivos vamos a usar el mismo mecanismo. Y estamos tratando que se active en cada uno de los 26 departamentos los consejos de coordinación regional, que son donde se debate de igual manera en el nacional el acuerdo, en cada departamento y provincia. Es un mecanismo que está compuesto por sociedad y Estado. Por ejemplo, en cada región está el gobernador regional, todos los alcaldes provinciales, que en total son 196, y la representación de sociedad civil. El mecanismo no está perfecto, lo que estamos tratando de hacer es recuperarlo, institucionalizarlo, de manera que no es cada vez que se tiene que hacer, ¿cierto?
Es una consulta permanente, como ustedes la pueden ver tanto en nuestra página web, en la página web de la mesa, en la página web del Acuerdo Nacional, para el seguimiento de estos compromisos que se han ido generando. Creo que es una suerte haber podido generar el compromiso que salió del sector privado y de las iglesias, de las empresas, de la Sociedad Nacional de Industrias, de la Confederación de Empresas, sobre el compromiso hambre cero, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una urgencia grande. Y en la acción se está tomando mucho las propuestas privadas y la acción privada. Entonces, aún ahora el informe nacional ya recogió gran parte de eso. Estamos elaborando para noviembre, porque este año es un año especial, otro informe nacional. No lo vamos a presentar como informe nacional voluntario, son los informes nacionales internos. Y ahí esperamos poder recoger estos procesos, lo que se está aprendiendo en los 6 grupos donde está representada la sociedad, que se está discutiendo para estos 6 temas que he mencionado. Ahí es mayoritaria la representación de sociedad, si pueden seguirlos. Entonces vamos a ver si logramos esa convergencia y unos acuerdos para pocas cosas que deberían estar en noviembre y servir de base tanto para la acción conjunta de la sociedad y del Estado como para el proceso electoral que viene el próximo año. Muchísimas gracias, señora Ugatás. Y es genial ver este proceso que ustedes vienen realizando, es genial ver cómo es que desde el gobierno peruano ha habido esta capacidad de adaptación a un contexto tan complejo que nos ha presentado la pandemia por el COVID-19.